ahí tenemos un poco cómo está dividido el aparato respiratorio, ¿no? Que esto seguramente hay muchos nombres acá que ustedes los conocen, que tienen idea al menos de alguna cosa muy básica, pero seguramente todo el mundo debe conocer o habrá escuchado alguna vez de los pulmones, ¿no? Eso creo que es algo muy, muy obvio. El tema de bronquios, el tema de tráquea, de la cavidad o la nariz o la cavidad nasal. Bueno, hay un montón de partes que uno ya creo que no hace falta ni siquiera haber pasado por una universidad como para saber algunas cositas de esto, ¿no? Pero la intención de ahora es introducirnos un poquito más en las características, ¿no es cierto?, anatómicas de este sistema, que es un sistema realmente, podríamos decir, vital, porque ¿cuál sería la función que tiene fundamentalmente este sistema respiratorio? Creo que también ustedes lo conocen, ¿no? ¿Cuál sería la función? Sí. ¿Para qué sirve este sistema? A ver, o este aparato. Un aparato se dice por el hecho de que ahí participan distintos órganos y además también tienen distinta constitución o construcción y participan distintos tejidos, por eso se habla generalmente de aparato, ¿no? Pero se puede decir también sistema respiratorio, no varía Sirve mucho. para, o sea, tiene partes que ayudan al sistema del olfato, al sentido del olfato, perdón, y Sí, también sirve para inspirar y expirar el aire. ajá. Y Es eso, un ¿cuál sistema sería el fundamento de inspirar y aspirar o expirar el aire? conduce el aire. Meter el aire, introducir el Mantener oxígeno en el cuerpo. el cuerpo Oxigenar oxigenado la y poder... sangre gaseoso, digamos. Ahí me está gustando más, ahí me está gustando más lo que dijeron ahí, no sé quién fue, que no lo veo, pero bueno, ahí me está gustando más. Sí, dijeron todas cosas que son correctas, lógicamente, algunas pueden ser tal vez más secundarias, ¿no es cierto? Más secundarias, pero el rol principal, como seguramente ustedes están queriendo explicar, es que mediante el ingreso y la salida del aire que está en la atmósfera, ¿no es cierto? Del aire que está en la atmósfera, eso permite de alguna manera oxigenar, oxigenar, ¿no es cierto?, la sangre y además eliminar el dióxido de carbono que se produce permanentemente por el metabolismo de las células, ¿sí? Ustedes ya estarán viendo parte de lo que es el metabolismo celular, en biología celular, y bueno, y eso permanentemente genera desechos, entre ellos está el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se tiene que eliminar también, en gran parte, porque si se acumula eso genera toxicidad. Entonces, el rol fundamental que tiene el aparato respiratorio es permitir, ¿no es cierto?, que se oxigene la sangre y que esa sangre oxigenada, ¿sí?, donde el pulmón acá es el encargado de llevar a cabo esa oxigenación, hay un intercambio de gases entre las vías respiratorias a nivel pulmonar y la sangre, entonces los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos son los que se van a cargar con ese oxígeno y esos glóbulos rojos van a transportar el oxígeno a todas partes del cuerpo, ¿sí? Para eso necesitamos también un sistema que es fundamental para poder distribuir el oxígeno y los nutrientes a todas las partes del cuerpo. ¿Cuál es ese sistema? Que es fundamental, es un sistema que ha evolucionado bastante. ¿Digestivo? ¿Eh? El sistema circulatorio, claro, el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, o comúnmente llamado sistema circulatorio, tiene por fundamento y rol enviar a todas las partes del cuerpo, a todas las células, a todos los tejidos, ¿no es cierto?, ese oxígeno, enviar nutrientes, ¿no es cierto?, a las células, y también retirar desechos, ¿sí? Retirar desechos. Entonces, estos dos sistemas trabajan juntos, ¿no es cierto? El aparato respiratorio y el aparato digestivo, digestivo, circulatorio, trabajan juntos para llevar a cabo este rol fundamental que es la distribución del oxígeno, que es fundamental para el metabolismo de las células, y el retiro, lógicamente, también de los desechos, entre ellos el dióxido de carbono. Las células básicamente no pueden vivir sin oxígeno. Muy poquitos minutos, hay ya cambios bastante complejos. Piensen ustedes una falta de oxígeno a nivel de las neuronas, ¿no es cierto? Lo que pasa cuando hay
una falta de oxígeno a nivel del sistema nervioso central, una carencia de oxígeno, eso lleva a lesiones realmente que son a veces irreversibles y que inclusive pueden llevar a la muerte en pocos minutos, por eso el oxígeno es realmente fundamental para la vida. Entonces, bueno, el objetivo que tiene el aparato respiratorio es ese, ¿sí? Es que ocurra ese intercambio gaseoso, que pueda llegar ese aire cargado con oxígeno y también con un montón de otras cosas. El oxígeno es muy poquito lo que hay en la atmósfera y cada vez me parece que debe haber menos, perdón. Entonces, el objetivo que tiene es que ese oxígeno finalmente pueda intercambiarse con las células, con los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, el sistema circulatorio distribuir ese oxígeno a todas partes del cuerpo. Entonces, para eso está diseñado de esta forma, ¿no es cierto? Hay vías que son más bien de conducción de aire, vías de adaptación, de ir modificando el aire, y finalmente ese aire ya bastante adecuado para poder llevar ese rol de oxigenación, ese aire modificado llega finalmente a los pulmones, donde ahí ocurre en unas estructuras muy pequeñitas, muy chiquititas, que se llaman alvéolos pulmonares, ahí es donde va a ocurrir el intercambio, ¿no es cierto?, entre el aire y la sangre, ¿no es cierto? Y la sangre que va a ser la que va a recibir el oxígeno y a su vez va a entregar el dióxido de carbono para que sea eliminado en la expiración. Cuando entra el aire en la inspiración, cuando sale el aire en la expiración. Bueno, entonces nosotros tenemos que tratar de ir viendo un poquito cada una de estas partes, ¿no es cierto? Hay algunas que son más complejas que otras. Tenemos por un lado las vías aéreas superiores, así se denominan, esto también se lo menciona de la misma forma en anatomía humana, ¿sí? En anatomía humana, las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores, ¿sí? Esto está más bien, sobre todo, dejando de lado la tráquea, ¿no? La tráquea hay una parte que está en el cuello, otra parte que está en el tórax, pero principalmente estas partes que son realmente muy importantes, están dentro de una cavidad protegida, es una cavidad realmente muy, muy interesante, hay un montón de estructuras que son vitales, entre ellas los pulmones y el corazón, y los grandes vasos, ¿no es cierto?, vasos sanguíneos, bueno, están protegidos justamente dentro de una cavidad que es la cavidad torácica, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ir viendo de a poquito un poco cada una de estas partes. La nariz, la cavidad nasal, que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. La nariz externa es una cosa, la cavidad nasal es lo que continúa hacia caudal, después una parte de la faringe vinculada con el sistema respiratorio que se denomina nasofaringe. La faringe la vamos a estar viendo en el aparato digestivo, ¿sí? La faringe es un órgano muscular, membranoso, que está interpuesto entre dos vías, entre la vía respiratoria y las vías digestivas. Por eso es como un entrecruzamiento de dos sistemas, del sistema respiratorio y del sistema digestivo. Entonces tiene roles muy importantes la faringe. Bueno, vamos a ir viendo también esa faringe y sobre todo la parte vinculada al aparato respiratorio, en este caso, donde está la nasofaringe y otra porción que se comunica con esto, que se denomina laringofaringe, bueno, esa es otra partecita de la faringe que se va a conectar con esta estructura cartilaginosa, fundamentalmente cartilaginosa, que es la laringe. La laringe es exclusivamente del aparato respiratorio, ¿sí? La laringe es un órgano cartilaginoso, muscular, membranoso también, pero corresponde exclusivamente al aparato respiratorio, no hay ninguna conexión con el aparato digestivo ni nada por el estilo. Y después vamos a ir viendo un poquito ya la tráquea, bronquios, ¿sí? Que es básicamente la división de la tráquea, todo el árbol que se denomina árbol tráqueo bronquial, la división que hace la tráquea en bronquios principales, después se siguen subdividiendo, se hacen conductos cada vez más chiquititos, y
esa gran ramificación, esos conductos, se van ramificando, ¿no es cierto?, adentro de los pulmones, hasta llegar finalmente a unas cavidades muy pequeñas que son los alvéolos. Hay alguien que tiene prendido el micrófono, no sé quién es, pero están abriendo puertas y no sé qué historia, y está medio complicado porque me parece que hace mucho eco. Ahí está, creo que se calmó la cosa. Bueno, y ahí también vamos a ver, vinculado estrechamente con los pulmones y con la cavidad torácica y todas las partes que tiene la cavidad torácica, una membrana que es realmente muy importante, que esto es algo muy difícil de explicar desde el punto de vista digamos, en una clase teórica, donde mejor se entiende es en la práctica, ¿no? Cuando uno observa la cavidad torácica y va viendo las partes que tiene, y estudiamos el pulmón en su posición normal y demás, ese es el momento donde podemos llegar a entender con más certeza lo que se denomina pleura. La pleura es una membrana que está tapizando por dentro la cavidad torácica y que también recubre los pulmones, y que, bueno, es fundamental esa pleura que se mantenga intacta, esa membrana que no esté rota y demás, digamos, en un individuo vivo, para que los pulmones puedan expandirse, ¿sí? Puedan expandirse dentro de esa cavidad torácica y de esa forma permitir que ingrese el aire y que el aire también salga, ¿sí? Porque es un mecanismo que necesita de una pleura sana, ¿sí? Una membrana es una membrana muy delicada, muy finita, prácticamente transparente, ¿sí? Es una membranita muy finita y que cuando uno la observa en la práctica, ahí recién es cuando empieza a comprender un poco mejor toda esta cuestión. Después la van a estudiar desde otros aspectos la pleura, cuando se enferma, cuando aparecen infecciones, acúmulos de líquidos. Bueno, hay un montón de situaciones donde se ve afectada la pleura y que eso lógicamente también compromete la respiración, ¿sí? La respiración. Bueno, toda la parte superior, sobre todo podríamos decir la nariz, la cavidad nasal, en parte también la nasofaringe, ya casi que muy poco la laringe, pero principalmente estas partecitas son las que se van a encargar, sobre todo las dos primeras, son las que se van a encargar de modificar el aire, ¿sí? De modificar el aire para tratar de que lleguen las mejores condiciones hacia las vías inferiores, sobre todo los pulmones, ¿sí? El aire se va modificando, por eso está diseñada de tal forma la cavidad nasal, la nariz y demás estructuras, para que ese aire se modifique y, ¿no es cierto?, llegue en las mejores condiciones, es decir, que pase de forma más pura, filtrada, con pocas cantidades, digamos, de partículas en suspensión, que tenga cierta temperatura, que tenga cierta humedad, para que los pulmones puedan llevar a cabo entonces ese intercambio de gases con la sangre, ¿sí? Por eso es que está diseñado de una forma muy particular y tiene una cierta cantidad de estructuras adentro, ¿no es cierto?, principalmente la cavidad nasal, que son los que se encargan fundamentalmente de darle las condiciones apropiadas a ese aire. Por eso no es recomendable respirar por la boca, ¿sí? La boca no está preparada para acondicionar el aire. Lo que está preparado para acondicionar el aire es la nariz y la cavidad nasal, principalmente. Por eso es que la respiración bucal, sobre todo cuando entra el aire pasa sin ningún tipo de modificación. Y eso llega a los pulmones con un montón de partículas, con una temperatura que no es la adecuada, con una humedad que no es apropiada, entonces eso complica, ¿no es cierto?, el intercambio de gases con la sangre. Bien. Bueno, eso va a ser un poco lo que vamos a empezar a ver. Si hay alguna pregunta o no se entiende algo, recuerden, me lo dicen por el micrófono porque yo no los estoy viendo. Bueno, acá tenemos, más allá de que son de dos especies diferentes los isquemitas, pero no importa. La intención de esto es más que todo volver a mencionar cuáles son las partes superiores, ¿no es cierto? Acá tendríamos un corte mediano, un corte sagital de lo que sería la cabeza de una vaca, donde tenemos
toda esta parte que corresponde a la nariz, a la cavidad nasal, ¿sí? Todo esto corresponde a nariz y cavidad nasal. Acá tenemos, como dice, no sé si se alcanza a ver, faringe. La faringe es justamente ese lugar donde hay un entrecruzamiento de las vías digestiva y respiratoria, y posteriormente laringe. Acá aparecen algunos cartílagos de la laringe, ¿no es cierto? Y posteriormente la tráquea. La tráquea que es un tubo cartilaginoso, también tiene una serie de músculos, pero es fundamentalmente cartilaginoso, y eso, digamos, serían todas las vías respiratorias, digamos, todo lo que está incluido en la cabeza y en la parte más craneal del cuello. Todo eso corresponde a las vías aéreas superiores. Y después, el resto de la tráquea, o sea, su mayor parte del recorrido cervical, y todo lo que corresponde a los órganos, ¿no es cierto?, respiratorios que están dentro de la cavidad torácica, donde acá está dibujadito el pulmón, ahí está toda la ramificación, va toda, al menos alguna ramificación de lo que hace la tráquea, ¿no es cierto? Primero los bronquios, después bronquíolos, que van reduciéndose de mayor a menor calibre, se van haciendo cada vez más chiquititos esos bronquíolos secundarios, después aparecen bronquíolos respiratorios, bueno, conductos alveolares y demás, hasta llegar a estos saquitos que están ahí, que acá están magnificados para que se vea mejor. Esos saquitos que están muy esquemáticamente dibujados, así como si fuesen pelotitas, no son así, son irregulares, pero sí son sacos, ¿no es cierto?, que tienen una pared realmente muy delgada, muy finita, de escasa cantidad de micras. Entonces, esos alvéolos, que son sacos microscópicos, van a estar en íntimo contacto con vasos sanguíneos también de un calibre muy pequeño, que se llaman capilares. Esos son los vasos sanguíneos más chiquititos que hay. También hay capilares linfáticos, pero bueno, acá estamos hablando de intercambio gaseoso, es decir, intercambio de gases con la sangre. Por lo tanto, estamos mencionando capilares del sistema vascular sanguíneo. Entonces ahí están viendo cómo los capilares, estos vasitos muy chiquititos y de escaso calibre, que están en íntimo contacto con los alvéolos, van a ser los que van a permitir, ¿no es cierto?, que el oxígeno que ingresa por las vías respiratorias, el oxígeno que ingresa, pase hacia la sangre, y a su vez el glóbulo rojo entregue el dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono ingrese a los alvéolos, y de esa forma hay un intercambio. Entra oxígeno hacia los glóbulos rojos, y el glóbulo rojo entrega, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono para que salga durante la expiración. El aire va a entrar y salir día y noche, y lógicamente a volúmenes diferentes de acuerdo a las necesidades y demás. Pensemos ustedes por ahí en alguna situación donde necesitan tener mayor oxigenación, mayor metabolismo y demás. Bueno, la respiración va a cambiar, el volumen de aire que se va a mover por dentro de todas estas vías respiratorias se modifica, ¿no es cierto?, de manera muy evidente, muy drástica. Entonces, bueno, esto es para que más o menos entendamos qué es vía aérea superior y qué es vías aéreas inferiores, ¿sí? Acá dentro una vez que ingresó el aire, ¿no es cierto?, a través de los orificios que hay, que son las puertas de entrada, podríamos decir, y también van a permitir la salida, son los mismos orificios que permiten la entrada y la salida del aire, los orificios nasales, digamos, una respiración normal, ¿no? No digamos una respiración por la boca, porque eso ya sería algo que no es lo habitual, ¿no? Pero entonces el aire va a ingresar, va a ingresar por los orificios nasales, va a llegar a la cavidad nasal. Adentro de la cavidad nasal hay unas estructuras muy particulares que son también de distinto tamaño, de distinta forma, aspectos bastante variados dependiendo de las especies, que son los cornetes nasales, que acá dicen conchas nasales, es básicamente lo mismo. Conchas o cornetes nasales, bueno, son unas estructuras muy particulares que están ahí adentro. Esos cornetes son realmente muy importantes
esa estructura que tienen, esa forma que tienen, el diseño que tienen, porque el aire cuando choca contra esos cornetes hace una gran turbulencia, el aire adentro se mueve para todos lados, y toda la cavidad nasal, inclusive los cornetes, están tapizados, y lo mismo pasa con un montón de las otras partes del aparato respiratorio, están tapizados por una mucosa. ¿Qué produce una mucosa generalmente? Una membrana mucosa. Ah, pensé que decías que era lo que producían las mucosas. Sí, ¿qué produce? Las glándulas, ¿o no? Sí, tiene glándulas, y esas glándulas que forman parte de la estructura de la mucosa, que es lo que genera, o sea, hay algunos órganos, algunas mucosas que no tienen glándulas, pero en general la mayoría, ¿sí? Pero en definitiva, ¿qué es lo que produce una mucosa? ¿Por qué tiene ese nombre? Moco. Moco, Moco. claro, claro, exactamente. Entonces, ese moco, ¿sí? Esa secreción mucosa, como dicen, el famoso moco que está, ¿no es cierto?, revistiendo también todas las vías aéreas, tanto superiores y también en parte de las vías aéreas inferiores, eso va a permitir, sobre todo en esta parte, en la cavidad nasal, que se peguen gran parte de las partículas que hay en suspensión en el aire. Si ustedes se fijan un poquito, hay permanentemente una cantidad de porquerías que andan, ¿no es cierto?, vehiculizadas en el aire. Entonces, la mayor parte de las partículas que están en el aire se pegan, se adhieren al moco que está dentro de las vías aéreas, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se empieza como a filtrar, ¿sí? Se pegan las partículas y el aire empieza a seguir su recorrido un poco más limpio. Por eso es que tienen este diseño, tenemos esas estructuras ahí adentro, que ya las vamos a ver desde otro punto de vista, van a ver cómo están todas enroscadas, todas enrolladas. Entonces, claro, el aire choca contra eso, hace turbulencia, y hay una gran superficie de contacto ahí, al estar todo enroscado, eso ahí adentro, los cornetes, estar todos plegados y demás, bueno, eso hace que sea una gran superficie donde está todo revestido de mucosa. Entonces cuando el aire choca contra eso, toca y las partículas se van pegando, se van pegando en toda esta mucosa cargada con esa secreción. Entonces el aire empieza a purificarse, empieza a filtrarse. También se empieza a humedecer, porque el moco y las secreciones de las glándulas y demás aportan humedad a ese aire, más ahora que estamos en una época del año donde hay mucha sequía, ustedes ven seguramente el clima y ven la humedad ambiental es muy, muy baja, entonces hay una necesidad de aumentarle la humedad a ese aire para que lógicamente pueda llegar de mejor manera a los pulmones. Y además se va a temperar, se le va a dar cierta temperatura al aire también, con el objetivo de que llegue en mejores condiciones a las vías aéreas inferiores, es decir, a los pulmones y finalmente a los alvéolos, donde va a ocurrir el intercambio de gases, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que tienen un diseño, cada parte tiene un diseño muy particular, ¿sí? Cada parte del aparato respiratorio tiene un diseño particular. Bien. A ver. Esto para que no nos vamos a detener demasiado, pero explica por qué cuando hay problemas en las vías aéreas superiores, acá todas las especies son importantes, pero volvemos a lo mismo, sobre todo si uno piensa en un animal que tiene una actividad deportiva, ¿sí? Piensa en un caballo, por ejemplo, que tiene alguna cierta actividad deportiva, para que ese aparato locomotor funcione a su máximo potencial, necesita tener una gran fuente de oxígeno a todo su aparato locomotor, a todas las células musculares, a las articulaciones, a los tendones y demás. Entonces, necesitamos un buen aparato circulatorio y un buen aparato respiratorio. ¿Hay alguien ahí? Chicos, un cachito, a ver los micrófonos, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no hay una buena oxigenación de esos músculos que el animal necesita para, por ejemplo, correr a gran velocidad, o saltar, o jugar al polo, o lo que sea? ¿Qué pasa si no hay una buena oxigenación de ese aparato locomotor? Y lógicamente el animal no va a tener un buen rendimiento, no va a tener la posibilidad de desempeñarse
en su máximo potencial. Entonces, fíjense que acá en este esquema, que está sacado de un libro de clínica, no es un libro de anatomía, pero las mayores dificultades que tiene el aire para poder pasar ocurre a nivel de las vías aéreas superiores, es decir, principalmente todo lo que corresponde a la cabeza y la parte craneal del cuello. Es decir, el aire tiene que pasar a través de la cavidad nasal, donde están todos esos cornetes, que hay lugares muy reducidos para que pueda pasar el aire, ¿no es cierto? Van a ver que son lugares muy estrechos por donde puede pasar el aire. Después, a nivel de la faringe, bueno, hay ahí también ciertas dificultades, ¿no es cierto? En condiciones normales estamos hablando, ¿no? Y la laringe también, que es una sola problemática. Imagínense que si hay alguna patología, si hay alguna patología, estos valores se aumentan, digamos, hay mayor dificultad para que pueda pasar normalmente el aire. Una vez que el aire ya pasó a través de todas estas vías aéreas superiores, ingresa a la tráquea y a los pulmones, bueno, y acá digamos que hay poca ya resistencia, ¿no? El aire pasa como más fácilmente, con más libertad. Por eso es que cuando hay alguna patología en la cavidad nasal de un caballo, cuando hay alguna patología en la faringe, cuando hay alguna patología en la laringe, hay serias dificultades para el paso del aire. Y lógicamente, si tenemos serias dificultades en el paso del aire, ese animal no va a ser un buen deportista, ¿sí? No va a ser un... Y además tenemos la condicionante, en esta especie, ya lo vamos a estar discutiendo y charlando un poquito, que el caballo no puede respirar por la boca, ¿sí? El caballo es un respirador nasal obligado, ¿sí? Obligadamente tiene que respirar por la cavidad nasal, que es lo que está diseñado básicamente para cumplir este rol, ¿no? Entonces, bueno, eso explica por qué aparecen grandes problemas, y eso les va a pasar cuando ustedes estén un poco más avanzados en la carrera y empiecen a estudiar las enfermedades, las patologías, y ni hablar cuando empiecen a ver un poquito también desde la práctica, ¿no es cierto?, la clínica y la profesión veterinaria, cuando hay problemas en la cavidad, digamos, las vías aéreas superiores en un caballo, todo un caballo deportivo, ¿no? Los otros, digamos, si no tienen desempeño deportivo, si no se usan, bueno, esos no va a haber grandes problemas, pero es un caballo que se está usando con fines deportivos y tenemos problemas en las vías aéreas superiores, hay realmente una baja del desempeño o de la capacidad atlética que tiene ese animal. Y lógicamente, porque el aire no va a pasar de manera adecuada, no va a haber un buen aporte de oxígeno, no va a haber una facilidad para que salga el dióxido de carbono, entonces todo eso genera complicaciones desde el punto de vista de la entrega de ese oxígeno al aparato locomotor, ni hablar también de otras partes, ¿no?, del cuerpo, pero fundamentalmente al aparato locomotor. Bueno, no nos vamos a detener mucho más en esto, ya lo van a estudiar de nuevo cuando vean clínica y demás. Hay otras formas que ustedes también van a acceder al aparato respiratorio y por eso también conocer la importancia. Acá esto también es algo muy, muy habitual de hacer hoy en día en la práctica profesional, y ya lo van a tener también que hacer en alguna práctica en la facultad, ¿no es cierto? La intubación endotraqueal. Esto se hace para hacer anestesias generalmente, o para entregar oxígeno en algunos casos, pero generalmente está mal escrito acá. Tengo que modificarlo. Está mal escrito anestesia. Bueno, acá están viendo un perro anestesiado, ¿no es cierto?, que se mantiene anestesiado. Esto tiene que estar conectado a un equipo de anestesia, pero la importancia más allá de eso es que ustedes pueden acceder a este sistema respiratorio, también pueden acceder a través de la cavidad bucal, como están viendo acá. En este caso el animal está lógicamente dormido, y la sonda está pasando por la cavidad bucal, está llegando a la faringe, pasa por la faringe, y después ingresa a la laringe y posteriormente a la tráquea, ¿sí? Son las distintas partes por las cuales ingresa esta sonda para mantener al animal dormido, anestesiado, con el objetivo de hacer alguna práctica quirúrgica. Es el propósito, ¿no?, de hacer esto. De hacer una anestesia es porque uno tiene que hacer alguna cirugía, sobre todo alguna cirugía mayor que requiere tener el animal por ahí muchas horas dormido, muchas horas anestesiado.
Bueno, eso también para que lo vayan masticando de a poquito y vayan viendo que todo tiene una aplicación. El día de mañana te van a necesitar conocer un montón de cosas para poder hacer estas prácticas que son un poquito más complicadas, ¿no? Bien. Acá tenemos para que veamos un poquito el aspecto que tienen los orificios, ¿no es cierto?, nasales, que son los que permiten la entrada y la salida del aire. Fíjense que hay ciertas similitudes, sobre todo en los grandes herbívoros. Ahí tenemos lo que sería todo el ápice o la parte apical de la nariz, ¿no es cierto?, el vértice, como se lo denomina, es la punta de la nariz, donde están los orificios nasales, que también se conocen con el nombre de hollares. Los voy a escribir acá para que quede, a ver si, ahí está, los hollares, ahí está. Bueno, los hollares o aberturas nasales tienen una forma bastante también similar. Lo que pasa, por ejemplo, en un caballo, fíjense que parece como una coma invertida de un lado y del otro. Lo mismo pasa con los rumiantes, ¿no es cierto? En el caso del perro está como al revés, perro y gato, digamos. Y el que sí realmente es bastante diferente es el de los cerdos, que parecen lógicamente dos orificios así bien redonditos. Bueno, en definitiva, es la forma que adoptan estos orificios que van a permitir el ingreso y la salida del aire. A ver, vamos a pasar acá. Acá tenemos también que corresponde a la parte externa, ¿no es cierto?, de la nariz, o el ápice de la nariz, o vértice de la nariz. Lógicamente, tiene una serie de componentes estructurales donde principalmente participan cartílagos. Hay cartílagos que permiten darle la forma tan particular a cada uno de los orificios nasales, y también hay algunos músculos que participan en la dilatación y en el cierre de estos orificios, que tal vez en las especies donde es más evidente ese grado de dilatación es en el caso de los equinos, de los caballos. Los caballos tienen una gran capacidad de dilatar estos orificios nasales o estos hollares, comparándolo con otras especies, ¿no? En general, los rumiantes no tienen una gran capacidad, ¿no es cierto?, de dilatarlo, tampoco los carnívoros, y menos aún los cerdos, ¿no? Más allá, eso es independientemente de la capacidad de la olfacción que tengan, ¿no? Eso es otra cosa totalmente distinta. El tema de la dilatación de los orificios nasales, es decir, que se amplíen estos orificios, es lógicamente una adaptación que tiene que ver con la capacidad de estos animales, el caballo principalmente, de aumentar de manera drástica, de aumentar con una capacidad drástica el ingreso y la salida de grandes volúmenes de aire. Eso también lo van a ir estudiando de a poco, van a ir viendo que los volúmenes de aire se miden en litros, ¿sí? Se miden en litros. Entonces un caballo en reposo a lo mejor entran 15, 16 litros por minuto, que entran a los pulmones, entran y salen de los pulmones, ¿no? Entran y salen. Pero cuando el animal hace ejercicio, sobre todo pensemos en un animal que está corriendo largas distancias, por ejemplo, eso aumenta de una manera realmente drástica. Puedes inclusive superar los 1000 litros de aire que entran y salen de los pulmones. ¿Y cómo hace para que entre gran cantidad de aire y que salga gran cantidad? Bueno, modifica el diámetro, ¿sí?, de todas estas vías aéreas, modifica el diámetro. Si hay un mayor diámetro, lógicamente va a permitir que entre mayor cantidad y que también salga mayor cantidad. Entonces tiene ciertas adaptaciones al ejercicio, una de ellas es esta que estamos diciendo. Entonces tiene una gran posibilidad de dilatar esos orificios nasales. Una vaca no le es demasiado importante, un perro tampoco, un gato tampoco tiene una gran capacidad de dilatar, y los cerdos menos aún, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo una partecita vinculada estrechamente con los orificios nasales, que se llama ala, el ala de la nariz, que es esta parte que está del lado medial, en el caso de los caballos, también dorso medial en los bovinos. En el caso del perro y el gato, y también los pequeños rumiantes, una oveja, una cabra,
está el lado lateral, bueno, el cerdo también, es muy parecido a la nariz nuestra, ¿no es cierto? La nariz nuestra, el ala, es este pliegue que tenemos al costado del orificio nasal, esa parte, ese pliegue blandito, bueno, ahí hay un pequeño cartílago y también hay músculos y demás, pero en el caso de los carnívoros y en los pequeños rumiantes y cerdo, y en el nuestro, está del lado lateral, esa ala de la nariz, ¿sí? Ese pliegue largo, ese ala de la nariz está del lado lateral. En el caso de otros animales está del lado medial, ¿sí? Son variantes que hay entre las diferentes especies, entre diferentes especies de interés veterinario.